Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traigo canela fina. Perdón si se oyen voces, pero es que vivo al lado de un colegio. Hoy traigo de largo, lo mejor que he leído en este 2023 y lo mejor que he leído desde hace mucho tiempo, desde que leí a Harari. Es lo mejor que ha pasado por mis manos. Es una obra en cierto punto parecida a la del escritor israelí, porque nos presenta la antropología, ¿verdad?, y la historia desde un punto de vista diferente, lo que la hace más atractiva y menos tediosa. Y no hablamos de otra que Caníbales y Reyes, los orígenes de la cultura, que fue escrita por Harvin Harris en 1977. Fue el primer año de su publicación. ¿Cómo llegué yo a esta obra? Bien, pues vi un vídeo del doctor sevillano de la Quinta Columna, en el que leí un párrafo, solo un párrafo de esta obra, y en ese momento me di cuenta de que este libro tenía que caer en mis manos y lo tenía que devorar, y verdaderamente así fue. Es un libro que en parte es para devorar, pero también es para masticar y para rumiar y para volver a él, porque dice cosas bastante interesantes y se te abren los ojos con respecto a muchas cosas. Cosas que dicen interesantes. Bien, una idea recurrente que ya encontré en Harari, y es que como recolectores y cazadores que éramos, vivíamos mucho mejor que como agricultores, y lo que dice parece lógico. Harari no me convenció tanto, pero Harris sí que me ha convencido. Él afirma que cuando éramos agricultores y recolectores, pues prácticamente teníamos que dedicar 3 horas a cazar al día y 3 horas en tareas secundarias, como puede ser hacer armas, cocinar la comida, fabricar trampas, etcétera. Así que con 6 horas de trabajo al día íbamos cachuta y comíamos como reyes. Fue con la agricultura, también explica en el libro El origen de la agricultura, por qué apareció la agricultura. Fue entonces, como digo, la agricultura cuando nos teníamos que partir el lomo de sol a sol, porque había que invertir mucho esfuerzo y muchos recursos y esperar mucho para obtener pocas calorías de comida, ¿verdad?, a través del cultivo de grandes extensiones de terreno, tanto la ganadería también como la agricultura. Eso nos convirtió prácticamente en esclavos y así estuvimos hasta la época industrial. Algo que me llamó mucho la atención, para aquellos que dudan de las intenciones de los globalistas, y es que este autor antropológicamente demuestra, ojo al dato, que ya los antiguos recolectores y cazadores usaban el control de la población. ¿Cómo usaban el control de la población o cómo lo hacían? Pues por guerras, pero lo que más me llamó la atención, por gerontocidio, es decir, asesinaban o dejaban morir a sus mayores. ¿Os suena la canción con respecto un poco a los protocolos que hubo a propósito de la COVID-19 que se está jugando ahora, cuando dejaron morir en las residencias los ancianos, no dejándoles ir al hospital? ¿Os suena la canción de dónde viene todo? Se asesinaba o se dejaba morir a los ancianos cuando éramos agricultores recolectores hace más de 10.000 años, al igual que ahora. ¿Os suena la eutanasia? Pues todo viene de ahí. Y no solo eso, sino que se practicaba de manera consciente, un poco más sutil, desde la época de los recolectores cazadores, el infanticidio. Sí, señores, el infanticidio. Se asesinaban o se dejaban morir a los niños. ¿Os suena algo lo que es el aborto? Estamos hablando de los mismos términos, con 10.000 años de diferencia, eso sí, pero parece que no hemos evolucionado nada en tanto. A mí estos argumentos y estas pruebas antropológicas
me dejó con las patas colgando, como vulgarmente se dice. Y sobre todo, se practicaba lo que es el infanticidio femenino. Porque claro, entonces pues las chicas no iban a la guerra como norma general. Eso lo descubrieron por la desproporción tan grande que había entre población masculina y población femenina. Esos capítulos resultan súper interesantes y nos hacen plantearnos las cosas. Al igual que había gerontocidio, infanticidio hace 10.000 años, pues ahora mismo estamos viviendo lo mismo. Y a lo largo de la historia no es algo que se produjo entonces en tiempos pretéritos, sino que a lo largo de la historia se ha producido. Se produjo desde entonces, la Edad Media, el Renacimiento, etcétera. Solo hubo una época en la historia en la que el infanticidio no se llevó tan a cabo. El infanticidio, que no solo se hacían por las familias concretas e individualmente consideradas y que el Estado o la tribu miraba hacia otro lado, sino que, como explica en el libro, se llegó a institucionalizar por parte del Estado, señores. El infanticidio se institucionalizaba y la religión miraba hacia otro lado. Algo que pone verdaderamente los pelos de punta. Más cosas, explica por qué Occidente y Europa se desarrolló mucho más que Mesoamérica, de tal suerte que cuando llegaron los españoles allí, los países, bueno, el pueblo inca, el pueblo azteca, vivía en la época del Neolítico, cuando Europa le llevaba 1000 años de ventaja, ¿verdad? Explica el libro por qué. También nos explica por qué la sociedad azteca en particular era caníbal, profundamente caníbal, al respecto de los sacrificios humanos que hacían a su dios, y por qué otras culturas de más o menos la misma zona, como pudiera ser la inca o la tolteca, no, ¿vale? Lo explica. Resulta curioso descubrir que casi que fueron caníbales por casualidad, y que si esas condiciones que describe se hubiera dado en otros lugares, pues otros lugares también hubieran sido caníbales, ¿verdad? Explica que no es por principios religiosos, porque algunas culturas y algunas religiones prohíben comer determinado tipo de alimentos, las vacas los indios, por ejemplo, o el cerdo y otros animales los judíos y los árabes. Explica por qué. Que ya te digo, no tiene que ver tanto con la religión, sino por una serie de condiciones antropológicas y evolutivas que, si se hubieran producido en otra parte del mundo, pues también se hubieran prohibido cierto tipo de animales, ¿verdad? Explica también el origen del capitalismo, y también nos cuenta que la única época en la historia en la que el infanticidio no fue tan exagerado, incluso que prácticamente no se hacía, fue en la época de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Pues porque se necesitaban a los niños para trabajar en la fábrica. Entonces, como se necesitaban a los niños para trabajar en la fábrica, tanto a los padres como al Estado le convenía que los niños sobrevivieran. Y como le convenía que los niños sobrevivieran, por una relación pura y dura de coste-beneficio, pues simplemente no se le mataba. En tanto en cuanto a lo largo de la historia, la relación coste-beneficio con respecto a tener niños no era favorable, pues si bien no se mataba directamente, que a veces sí, se les dejaba morir, pues no dándoles de comer, dejándolos caer de los brazos cuando eran bebés. De esta forma se reducía la población. Ten en cuenta que para cualquier sociedad, imaginad una tribu de recolectores, era mucho más práctico, si estaba en un territorio donde se estaba acabando la caza, era mucho más práctico matar a los ancianos o dejarlos morir, y dejar morir a los niños, que trasladarse necesariamente a otro lugar, que a veces lo hacían. Pues esta es la lógica que a lo largo de la historia ha hecho acto de presencia la actuación humana, ¿verdad? La verdad que te miras a un espejo y
sientes asco y repulsión y ves con impotencia como lo mismo que se hacía entonces pues se está haciendo ahora, aunque a otra escala, pero al final el principio y las acciones son las mismas: dejar morir a los ancianos y acometer el infanticidio, ¿verdad? Para no agotar presuntamente los recursos naturales y ecológicos. Es con lo que me quedo del libro, ¿verdad? Es un libro un poco triste porque revela algo que ya sabíamos, que es la decrepitud y lo miserable que es el ser humano, en el que no duda de asesinar o dejar morir a los mayores porque ya no aportan o ya no pueden aportar, por desgracia. Y también cuando la relación coste-beneficio de tener hijos es mala, pues igual o los mata directamente o los deja morir, que no lo digo yo, que lo dice un antropólogo de reconocido prestigio. También explica por qué, por ejemplo, en sociedades actuales como la africana, a pesar de que no tienen ni para medio comer, tienen más niños que en las sociedades occidentales, ¿verdad? Pues al final es por una pura relación también de coste-beneficio. Allí a los chiquillos, desde que levanta 2 páramos del suelo, ya los ponen a trabajar. Los ponen a cazar, etcétera, etcétera. Por eso la relación coste-beneficio de un niño allí es buena y aquí la relación coste-beneficio es mala, según explica el autor, porque un niño aquí en Occidente, hasta que no cumple prácticamente los 30, no empieza a trabajar y empieza, entre comillas, a producir. Y las personas, pues desde un punto de vista, no sé si calificarlo de egoísta o pragmático, deciden no tener hijos o, como digo, practicar el infanticidio que ya practicaban nuestros antiguos recolectores y cazadores, que hoy, transformado en el neolenguaje que nos trata de inculcar a todos, se llama aborto. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Os ruego encarecidamente que vayáis directamente y toméis o pedáis este libro, no os vais a arrepentir, os va a abrir mucho los ojos acerca de la condición humana y os vais a quedar con la boca abierta. Por favor, denle a like si les gusta el contenido, porque a nosotros nos ayudáis mucho a difundir el contenido de lectura y no os cuesta prácticamente nada. Y suscríbanse si no lo están, que es completamente gratuito. Y nos animaréis a seguir compartiendo más lecturas como esta, que son totalmente imprescindibles. Gracias.